Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que se encuentren. Hace unos días he subido un video sobre haciendo un pequeño análisis, haciendo un esfuerzo en el análisis sobre la situación económica actual de nuestro país. A raíz de este video he recibido algunas llamadas de algunos amigos y me piden que haga una explicación más detallada. No más detallada, sino una explicación más simple, ya que todos no son economistas o no entienden de la rama de la ciencia económica. Es por eso que vuelvo a subir este nuevo video, tratando de explicar lo más simple posible. Bien, decíamos que la situación económica de nuestro país ha caído a los niveles más bajos en los últimos tiempos, que si no tomamos las medidas adecuadas, todo tiende a empeorar. Ahora bien, a raíz de esta crisis económica, se ha generado un debate en el ámbito político. Lamentablemente, la cultura de nuestros políticos cae en el dualismo de derecha o de izquierda, es decir, de culpar o a la derecha o a la izquierda. Y nosotros, los militantes, los ciudadanos, somos fieles militantes de ese falso discurso de culpar a la derecha o a la izquierda. Bien, pero ¿qué es izquierda y qué es derecha? En términos sencillos, queridos amigos, cuando hablamos de izquierda, estamos hablando de la intervención del gobierno en la economía. El gobierno interviene la economía. Eso es izquierda. ¿Cómo interviene? A través de los impuestos. A los izquierdistas les gusta cobrar impuestos. A los izquierdistas les gusta intervenir empresas. A los izquierdistas les gusta nacionalizar empresas. A los izquierdistas les encanta repartir bonos. Básicamente, eso es la izquierda. ¿Y qué es la derecha? Es todo lo contrario a la izquierda. En la derecha no interviene el gobierno en la economía. En la derecha lo que hace es que la economía sea autorregulado por sí misma a través del mercado o a través del mecanismo de la oferta y la demanda. Básicamente esa es la diferencia entre izquierda y derecha. Y además que cuando hablamos de derecha, en nuestro ámbito lo asociamos al término neoliberalismo. Es decir, hablar de derecha es hablar de neoliberalismo. Entonces, repito nuevamente, cuando hablamos de izquierda estamos hablando de la intervención del gobierno en la economía. Y cuando hablamos de derecha estamos hablando de la no intervención del gobierno en la economía. Básicamente, esa es la diferencia de estos dos términos que nos gusta manejar en nuestro ámbito y que particularmente no estoy de acuerdo. Ahora bien, según el actual gobierno, según el gobierno de Arce, la crisis económica actual se debe al retorno de la derecha, se debe al retorno del neoliberalismo en el anterior gobierno. Prácticamente estamos hablando del gobierno de Áñez. Pero, queridos amigos, la realidad, los hechos y sobre todo los datos nos dicen que el gobierno de Áñez no ha sido nada más y nada menos que el continuismo del izquierdismo, del estatismo. ¿Por qué digo que el gobierno de Áñez ha sido un gobierno de continuismo del izquierdismo? Porque que yo sepa, el gobierno de Áñez no ha privatizado empresas. Que yo sepa, el gobierno de Áñez no ha favorecido de ninguna manera a la iniciativa privada. Todo lo contrario, ha continuado con medidas izquierdistas, es decir, ha intervenido en la economía a través de muchos bonos, como el bono familia, bono canasta, etcétera, etcétera. Por tanto, decir que el gobierno de Áñez ha sido un gobierno de derecha o un gobierno neoliberal,
los datos, los hechos y la realidad nos muestran que no ha sido así. La única diferencia del gobierno de Áñez con el gobierno de Morales es que al gobierno de Áñez le ha tocado vivir con la pandemia, le ha tocado conciliar con el COVID-19, que no es un problema local, es un problema internacional, es un problema que a todos los países del mundo les afecta. Es decir, absolutamente todos los países del mundo han dejado de crecer. También el actual gobierno nos muestra algunas cifras de la caída de nuestra economía, particularmente de la gestión de Áñez, donde nos muestra unas cifras en rojo, es decir, de un crecimiento negativo, un crecimiento de menos 5.2% según la CEPAL, de menos 7.2% según el Banco Mundial y de menos 7.9% según el Fondo Monetario Internacional. Pero vuelvo a repetir, no olvidemos que el gobierno de Áñez gobernó durante la pandemia y además recibió una economía decreciente. Aquí tengo algunos datos y vamos a irnos a unos años atrás, prácticamente desde el 2012. En el 2012 teníamos un crecimiento del 5.1%. El 2013 teníamos un crecimiento de 6.8%. A partir del 2013 es que empieza a caer la economía. El 2014 tenemos un 5.5%. El 2015 cae a un 4.9%. El 2016 de 4.3%. El 2017 de 3.9%. El 2018 de 4% y el 2019 del 2.2%. Entonces, las cifras nos muestran que el gobierno de Áñez ha recibido una economía ya en decrecimiento. ¿Quién estaba en gobierno? Estaba el Partido del Movimiento al Socialismo. Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora, queridos amigos, o lo que tienen que hacer nuestros gobernantes, es que, más que buscar culpables, busquemos soluciones. Y para buscar soluciones tenemos que identificar el problema. Y está claro que el problema económico de nuestro país está en la mala aplicación de las políticas coyunturales. No han funcionado las políticas coyunturales o se han hecho un mal manejo de las políticas coyunturales. Cuando hablamos de políticas coyunturales estamos hablando de políticas cortoplacistas. Bien, pero hay otro problema mayor, mayúsculo. Es el desgaste del modelo de desarrollo primario exportador. Queridos amigos, no puede ser que continuemos con el mismo modelo que ha comenzado nuestra república, es decir, el modelo de desarrollo primario exportador ya está cerca de cumplir 200 años. Este modelo de desarrollo primario exportador en el contexto internacional nos hace dependientes. Entonces es hora de transitar hacia una economía mucho más avanzada. La historia nos muestra, la historia nos enseña que nuestra economía, desde inicios de nuestra república a la fecha, ha estado manejada por tendencias ideológicas de derecha y de izquierda, pero con el mismo modelo de desarrollo primario exportador. Y díganme, amigos, ¿qué resultados tenemos? A casi 200 años de nuestra república, bueno, ahora Estado plurinacional, ¿cuáles son los resultados? Más progreso, más desarrollo, somos más productivos, más competitivos en relación a nuestros vecinos, a nuestros países vecinos. Todo lo contrario. Es por eso que es hora de transitar a una economía más avanzada.
Este modelo de desarrollo primario exportador en el contexto internacional nos hace dependientes y en el contexto local a los ciudadanos también nos hace dependientes. Por tanto, venga cualquier otro gobierno, les decía en el anterior video, así vuelva Evo Morales, así vuelva Áñez, así vuelva Tuto Quiroga, así vuelva Carlos de Mesa, así vuelva Gonzalo Sánchez de Rosada, o venga el mismísimo Su Santidad el Papa, nuestra situación en cuanto a progreso y desarrollo no va a cambiar. Pero muchos, como algunos amigos me decían, hemos tenido mucho crecimiento económico. No hay que confundir crecimiento con desarrollo. En términos sencillos, queridos amigos, cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando simplemente a tener más dinero en relación a una gestión anterior. Nada más, ¿no? Ese dinero puede ser por la producción de nuestro país o puede ser también por la deuda pública. Pero cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de tener un crecimiento económico producto de la generación de valor agregado del capital humano. Esa es la gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. Por tanto, hablar de crecimiento no significa o no es sinónimo de una vida digna. Hablar de crecimiento no significa gozar de buena salud o de tener muy buenos empleos. ¿No? Hablar de crecimiento es simplemente hablar de tener más dinero que en anteriores gestiones. En cambio, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de la generación de alto valor agregado del capital humano. Pero no solamente de generación de valor agregado, sino de condiciones de vidas adecuadas y dignas para las personas. Entonces, queridos amigos, es hora de transitar, repito nuevamente, hacia una economía más avanzada. Este modelo de desarrollo se tiene que archivar. Este modelo de desarrollo primario exportador. Necesitamos una economía productiva, con procesos productivos y capitales sostenibles y con especialización sustentable.